tal? ¿Cómo les va? 15 días después de la aparición de una ley que fue el gran cierre de un mal año como el 2020, se promulga la ley del aborto legal. Y esto va a determinar cambios profundos, importantísimos. Miren, 1.500 causas más, 1.532 en 17 jurisdicciones contra casos de abortos realizados antes de la semana 14 se van a caer. Esta será una de las primeras tareas. No es fácil hacerlo de inmediato, pero lo van a hacer. Y también la ley se va a aplicar inmediatamente porque no necesita de la clásica reglamentación. Tiene aspectos de aplicación directa. Estas son emocionantes escenas de lo que pasó hoy con la firma de la ley por parte del presidente de la República, del jefe de gabinete, los ministros pertinentes. Una inmensa alegría que tiene que ver con aquello que fue una de las más apasionantes luchas que hayamos visto, una auténtica revolución de las mujeres en la República Argentina. El 30 de diciembre es un día histórico gracias a ellas. Y así vamos a recordar la marcha triunfal hacia una ley que cambió los derechos a favor en la Argentina. Debe haber pocas emociones más grandes que los pueblos en las plazas, cuando pelean por sus derechos y cuando los obtienen. La histórica lucha de las mujeres es uno de los ejemplos a seguir. Siempre hay que luchar por los derechos, por aquello que soñamos, por lo que pensamos para hacer el mundo mejor. Esta es una Argentina mejor. Esta que tiene la ley del aborto, esta que establece una igualdad de derechos y de posibilidades de todas las mujeres, tengan la condición social que sea. La Argentina ya es mejor en el 2021 que en el 2020 gracias a ese 30 de diciembre. Y será mejor todavía gracias a la vacuna, porque en esas horas, en paralelo, viajaba aquel avión de Aerolíneas Argentinas a buscar las primeras 300 dosis. Las estaba trayendo en realidad. Llegaba la vacuna, la Sputnik V, a la República Argentina. Y hoy, a las 9 de la noche, en un ratito más, estará partiendo otro avión de Aerolíneas Argentinas para ir a buscar la segunda dosis, esa en la que no creían que iba a venir, esa con la que pusieron títulos desastrosos en los últimos días con las habituales mentiras. Pero es muy interesante, además de pensar en este vuelo de 40 horas ida y vuelta de la tripulación de Aerolíneas Argentinas, saber cómo funciona la Sputnik V. Aprendamos, porque cuando hay conocimiento, hay mejor información y mejor posibilidad de discutir por lo que necesitamos. So how does Sputnik V work? Protein coding genes from the spike of coronavirus are inserted into two human adenoviral vectors. Vectors are viruses which were genetically modified, so they cannot replicate. They are safe for the body. Since vectors carry only protein coding genes from the spike of coronavirus, it is impossible to get infected. During the first vaccination, an AD26 vector makes its way into a cell, and the development of immunity begins. The second vaccination with vector AD5 takes place after 21 days. It boosts the immune response and provides long-lasting immunity, and over 1.5 million people have been vaccinated as part of the mass-scale vaccination in Russia. The Sputnik V vaccine demonstrated more than 91.4% efficacy and 100% efficacy against severe cases of COVID-19. Quizás aprender nos mejore y eso se convierta, el conocimiento, en una vacuna contra el odio. Segunda opción. La primera es que estén haciendo política distributiva hacia abajo con la vacuna, en esta igualización permanente hacia abajo.
Y la otra, todavía más grave, es que la segunda dosis no exista. ¿No será que esta es la vacuna y que no existe una segunda vacuna y que están preparando el terreno para esto? Con este supuesto dilema moral que plantea Carla Bisotti, ¿no estarán en realidad tajándose porque la segunda dosis no existe? ¿Cuánta oscuridad cae alrededor? La Nación Más, en su clásico discurso, oponiéndose totalmente a todo lo que se ha hecho por la vacuna, como también se opusieron a todo lo que tenía que ver con la cuarentena. Es histórico lo que ha pasado en el 2020 y en los primeros días de este año en ese sentido. A mí me da la impresión de que lo que seguramente va a quedar también en el recuerdo es esta etapa del neoliberalismo. Muchos pensaron que se iba a terminar, soñaron que se revelaban demasiado las taras de esta forma de vida que le han impuesto a la mayor parte del mundo, pero no es así. El neoliberalismo saldrá triunfante, es decir, maliciosamente, como no puede ser de otra manera. Miren lo que está denunciando la Organización Mundial de la Salud, nada menos. Vaccine nationalism hurts us all and is self-defeating. But on the flip side, vaccinating equitably saves lives, stabilizes health systems. I urge countries that have contracted more vaccines than they will need and are controlling the global supply to also donate and release them to COVAX immediately. No country is exceptional and should cut the queue and vaccinate all their population while some remain with no supply of the vaccine. Science has delivered. Lo más doloroso que le ocurre al mundo es ese egoísmo. Cada sector se quiere quedar con mucho más que los otros. Los países ricos, con todas las vacunas, aunque después no las vayan a necesitar. Pero, mientras tanto, los que no tienen tantas posibilidades económicas, piensen en el África, todavía tendrán que pagarlas más caras porque al haber acopio, esa demanda determina que la vacuna se encarezca. Esto es capaz de hacer el mundo, la concentración de la riqueza, la concentración de las vacunas, pero también ocurre entre nosotros. Después vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, quiere tener cada vez más para regalarse mejores plazas, porque no se regala mejores condiciones de vida, de igualdad para los habitantes de la ciudad, para norte y sur, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Así es el neoliberalismo y contra eso hay que luchar todos los días, porque el mundo cada vez es peor. Y a la salida de la pandemia vamos a tener una situación pavorosa para aquellas naciones que tienen que luchar para mejorar la condición de ciudadanos que pasan a ser de segundo o de tercer orden en el mundo entero. Siempre aparecen personajes extraordinarios que tienen otro tipo de conciencia, no la mala conciencia de los mandamases del neoliberalismo, la buena conciencia, por ejemplo, de un policía que es capaz de hablarle así a la gente para ver si reaccionan, si se dan cuenta, cómo tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Así que por favor les pido que se coloquen menos barbijo como corresponde. La persona que no lo tenga colocado, no voy a bajar de la formación. Porque si a esa persona que no le digo que se baje y no se coloca el barbijo, no le interesa al otro, bueno, yo le voy a enseñar a que se interese por el otro. Así que por favor. Contra los demás, miren este médico de Entre Ríos, harto ya de estar harto de la incomprensión general que él ve, que él advierte en muchísima gente. Mientras tanto, sus colegas, sus compañeros, sus amigos han dejado la vida en esta lucha contra el COVID. Hola, estoy de guardia en el hospital. Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de COVID. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José, que es el único medio que tiene de atención público, donde hay, la mayoría de la población no tiene cobertura social y acude al hospital. Yo acabo de renunciar a la guardia, se lo acabo de comunicar al director. Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor. Los 18 de 20 positivos. En la urgencia hasta arriba, todos positivos también. Las funerarias igual, 4 días de espera para darte las cenizas, como en marzo.
Las UCI se están empezando a llenar. ¿A qué estamos jugando, gente? ¿Esto es divertido? No podemos intentar que la vacuna haga efecto y parar un poquito. Parte de esto que parece estar tan claro que no entendemos. Les vamos a mostrar una enfermera de Manaus, en Brasil. El llanto de esa mujer también nos habla de una realidad que tiene que abrirnos los ojos, tiene que tocarnos el corazón, tiene que hacernos entender, tiene que llevarnos a la mejor disposición que tengamos para la lucha contra el COVID. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. ¿Qué estamos esperando para entender? ¿Por qué tenemos que discutir a través de los diarios que procuran sacar ventaja de todo si son los jóvenes o no los portadores? No, los jóvenes no tienen una responsabilidad, salvo la de que están más tentados para reunirse, para ser más sociables. El alcohol después toma también dimensión dentro de esa festividad que implica el verano, de ese brindis, de ese saludo. Totalmente entendible, pero totalmente inconveniente también en esta época. Pero nosotros luchamos en la chiquita, en la pequeña, permanentemente. Los medios de comunicación en general, para lo que luchan, es para confrontar con el gobierno, nunca para mejorarnos, para alentarnos a comportamientos que sean superadores, que nos marquen un camino, un derrotero por el cual todos estemos aportando como soldados en esta guerra contra ese enemigo invisible que es el COVID, que está volviendo con una enorme fuerza. Estamos esperando el número de casos de hoy, seguramente muy alto otra vez. Es como si no pudiéramos entender, y algunas autoridades tampoco, las de la ciudad de Buenos Aires, en forma particular, que fueron las primeras en abrir todo y que todo el año se pasaron machacando con que querían volver a las clases, Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero mientras tanto, una buena noticia. La Argentina produjo el suero equino y eso ha sido celebrado en el mundo entero, un logro totalmente de los científicos de este país. Medios del mundo destacando que el suero equino desarrollado en la Argentina demostró eficacia, y vaya si lo demostró. Para los enfermos más graves habrá una posibilidad del 50% de salvar la vida. Vean a esta señora emocionada al recibir el suero equino y sentir que eso la salvó. Estuve mal porque me agarró neumonía. La doctora me ha planteado la situación esta de poder recibir el suero equino. Llegó el día en que tomé la decisión porque mi situación no estaba buena, entonces tuve que recibir asistencia de digamos, para que me pongan oxígeno un día porque no daba más, me sentí que alguien me ahorcaba, entonces lo acepté. Fueron 50 minutos en la cual estuve con el suero que ingresó a mi cuerpo y se evolucionó, y a los 2 días tuve una reacción que la verdad que hasta yo mismo me sorprendo porque me pude levantar. No la pasé bien, tuve que decidir y le doy gracias a Dios que me lo pudieron dar y lo pude recibir, porque la verdad pensé mucho en mi hijo. Pero no hay que confiarse, está el suero equino para mejorar el tratamiento que podemos tener que realizar. Esa es una ventaja, es una buena noticia. La vacuna es maravillosa como información que compartimos con ustedes, pero no es suficiente. Le vamos a mostrar las dos caras de esta realidad. Decimos vacuna y creemos que ya estamos en el mejor de los mundos, y no, falta mucho. Mire, Israel ha sido un ejemplo extraordinario y asombroso de vacunación, pero tiene también la otra cara. La forma en que ha prosperado el COVID-19 es impresionante porque, claro, todavía no están todos vacunados. 2 millones ya están casi para recibir la segunda dosis. Pero mientras tanto, los que no la tienen están contagiándose de una manera que nos cuenta Eduardo Perel, un amigo desde Israel, que se convierte en una amenaza pública y permanente para los israelíes. Los números son terribles, va a aumentar el cerramiento, que es casi total. Este es un gobierno
que ha hecho un brillante trabajo en cuanto a la vacunación. El asombro del mundo ante este brillante proceso de vacunación que ha empleado el Estado, acompañado por un periodismo que dejó de lado su lucha contra Netanyahu y acompañó desde el primer momento esta vacunación. Israel ha vacunado en primera dosis casi 2 millones de personas. Pero hay también algunos millones de personas que están esperando la vacuna y son los palestinos. Esto es algo que Israel tiene que corregir como un ejemplo para el resto del mundo. Como una manera, por más enfrentamientos que existan y por más difícil que sea la situación, la cuestión humanitaria no se puede perder de vista. Sufren demasiado ahí al lado y en consecuencia, de todas las maneras, hay padecimientos, pero este de la vacuna es algo que perfectamente lo pueden solucionar. Y decirle al mundo que esta vez pueden mirar también para el costado y tener eso en cuenta. Lo digo porque hay reproches mundiales para ese comportamiento tan egoísta como el de todos los países, que concentran los esfuerzos en solucionar sus problemas, mientras que lo que sucede alrededor, y sobre todo en el sur, se torna menos importante. Mire, vamos a decir algo que tiene que ver con la pelea absurda que se da en la Argentina, porque la gente del PRO le pidió al ministro de Salud que venga al Congreso, tiene que dar explicaciones. Bueno, dijo el ministro de Salud, vamos a hacerlo, voy a ir. Y entonces decidieron ellos no estar. Era nada más que la provocación. No podemos vivir encerrados en algo tan pequeño que nos envilece, que nos hace seres que empequeñecen la vida en vez de hacerla más trascendente. Miren esto, los diputados del PRO que le exigían a Ginés González García explicar en el Congreso la real situación de las vacunas contra el coronavirus. La verdad es que ellos lo hacían para ver si el ministro de Salud no iba, y entonces podían decir no viene porque no tiene posibilidades de hablar bien de la vacuna. Sí, claro que tiene chance de hablar bien de la vacuna, como insistentemente nos permitimos hacerlo nosotros aquí. Y mientras tanto, conviven con toda esta historia los padecimientos de la ciudad de Buenos Aires. La gente que trabaja en la salud y en la educación son los más atacados, como siempre, cuando hablamos del neoliberalismo. Escuchen a este médico, Gabriel Rosenstein, del Hospital Tornú. Se arman y se desarman cosas. De hecho, hoy se están rearmando la sala de COVID porque los hospitales, las terapias, que es el final del recorrido del coronavirus, pueden estar en condiciones, pero antes de eso hay salas de hospitales que están abarrotadas de pacientes y que no hay lugar para seguir internando pacientes. ¿Se lo adjudican solamente a la improvisación o creen que también no hay un apoyo rotundo de la gestión porteña a lo que tiene que ver con la Sputnik? Estamos convencidos de que no hay un apoyo al plan de vacunación nacional. ¿Creen que también no hay un apoyo rotundo de la gestión porteña a lo que tiene que ver con la Sputnik? Estamos convencidos de que no hay un apoyo al plan de vacunación nacional. Y eso también es muy doloroso porque estamos hablando de la ciudad más importante y de la primera en perturbar la lucha que se estaba realizando desde la cuarentena en adelante contra el COVID-19. Hay un espíritu muy recaudatorio en la ciudad. Están pendientes de esto, los impuestos que nos han tirado por la cabeza en estos días. ¿A dónde van? Si no van a quienes trabajan en la salud, quienes están en la educación, y después veremos en las viandas que le tienen que dar a los chicos y que se las están negando. ¿Qué hacen con todo ese dinero? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, cuando cometan la estafa de Costa Salguero? Si es que pueden, porque les recuerdo que las audiencias públicas continúan y en una de ellas habló, y muy bien por cierto, nuestra colega Julia Mengolini. El proyecto que hoy se discute, lo que pretende, al margen de la ley, al margen del mandato constitucional que manda que los espacios del contorno ribereño son de libre acceso y circulación, pretende que ahí se construyan viviendas elegantísimas, con helipuertos, con amarraderos para barcos y yates, dejándonos otra vez afuera a las grandes mayorías. Es mucho, me parece a mí, ¿no? Esta vez nos dimos cuenta, porque esta vez es obsceno. Esta vez nos dimos cuenta. Prueba de ello, además, es la enorme e inédita participación ciudadana en estas audiencias. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? No es mucho, la verdad. Lo que queremos es un parque público con costa de río. Ni más ni menos. Vivimos en una ciudad que tiene costa de río y no lo vemos. Lo queremos porque lo deseamos, porque lo necesitamos, pero además lo exigimos porque es nuestro derecho.
Le exigimos al gobierno de la ciudad y a los legisladores que están prestando los votos que no nos sigan robando, porque nos dimos cuenta que... Veamos algunos de los aumentos, por otra parte, que se practican en la ciudad. Parece que nada les alcanzara y es necesario estafarle a la población de Buenos Aires, un sector al que se lo quieren dar a una élite para que ganen los que construyen y para que tengan una gran calidad de vida los únicos que van a sentirse dueños del río, porque van a ser los únicos que lo vean. Parece mentira lo que está sucediendo. Ciudades que procedieron de esta manera, como Camboriú, muchos conocen Brasil, determinaron que hubiera una barrera impresionante de edificios que no pensaron para el sol. El sol a determinada hora, media tarde, ya no llega al mar, ya no llega a la playa. Lo taparon con los edificios y aquí parece que quieren hacer algo parecido. Y sin embargo, la cuestión de la recaudación continúa abiertamente. Miren estos impuestos que hay que sobrellevar en la ciudad de Buenos Aires. Las patentes porteñas, por ejemplo, se van a ir a un aumento del 100%. Esto es lo que llamamos el deseo de recaudar a como dé lugar, dando la impresión de que todo lo que interesa es juntar mucho dinero para la campaña. Y mientras tanto, como les decía antes, a los chicos se les está negando las viandas. Quiero decirles que las viandas del año pasado son una vergüenza. Yo he visto algunas de las viandas y me gustaría ir a cualesquiera de los hombres que gobiernan, hombres y mujeres que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, decirle: Soledad Acuña, ¿puede probar esto? ¿Usted cree que esto es decente? Todo el año fue así, pero ahora, desde el 10 de diciembre, retiraron los bolsones de comida. Esto es lo que conversamos con Juan Manuel Valdés, legislador de la ciudad. Hubo irregularidades con la provisión de viviendas escolares. Todo el año pasado se estuvieron entregando bolsones que daban lástima, que daban vergüenza, que con un alfajor para 15 días querían conformar una familia. Habla de la escasa sensibilidad social, el escaso compromiso que tienen con la igualdad de posiciones de nuestra sociedad y el escaso compromiso que tienen con la educación pública. Es un proyecto político que hasta el día de hoy sigue diciendo que ir a la escuela pública significa caer. Es una responsabilidad. Yo les he contado de la ciudad de Nueva York cómo, habiendo clases o no, se les siguen dando las viandas a los chicos, de mucha calidad, por otra parte, y esto es acompañado además por $400 que se le da a cada chico para comprar determinado tipo de comida, es decir, comida buena, en los supermercados. Me pregunto, ¿no se puede hacer algo igual en Buenos Aires y en otros lugares? Hacer un acuerdo con los supermercados y que cada niño le asegure a su familia un ingreso para comprar alimentos. Bueno, miren lo que nos cuenta este niño. Cuando yo estoy en el colegio nos dan comida, solo tenemos que esperar un poco porque hay una cola medio grande porque pues es comida libre. Agarran nuestra mochila y ponen la comida ahí y después nos vamos a ir a nuestra casa. Hasta hay personas que no están en la escuela y lo agarran también. Ensalada, pollo y también hay cereal y a veces jugo y muchas veces sándwich. Nos dan lo que nosotros queramos, nos dan mucho. ¿Saben por qué sucede esto? Porque Nueva York, el Estado y la ciudad son distintos al resto de Estados Unidos. Los manejan demócratas, es decir, esos que son denunciados como socialistas por los republicanos. ¿Se acuerda cuando decía, bueno, la gente de acá de la televisión, ya saben cuál decía, se viene el socialismo, se viene el comunismo, porque estaba perdiendo Donald Trump las elecciones? Así se procede cuando se concentra tanta riqueza como la que indudablemente detiene la ciudad de Nueva York. Aquí en Buenos Aires, todo lo contrario, se recorta el presupuesto de educación. Horacio Rodríguez Larreta recortó 370 millones al Plan Sarmiento para Educación Pública, que yo lo recuerdo del 2011, cuando fue lanzado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los convirtió en subsidios para las escuelas privadas. Esto no puede ser. Y uno de los que ha reaccionado es el ministro de Educación de la Nación, Trota. Analiza el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires a lo largo del gobierno, no solo de Larreta, sino de Mauricio Macri, se ha caracterizado por una pérdida de participación del presupuesto educativo en términos del presupuesto general. Y eso implica un enorme retroceso, implica la voluntad de avanzar en la ruptura de las profundas desigualdades. Y ahí hay un rol indelegable del Estado. Tenemos que ganar protagonismo y lo que plantea el presidente, tenemos que ir robusteciendo la capacidad de presencia del Estado. Para colmo apareció Macri, enseguida lo vamos a ver.
pero nos adelantamos un poco, diciendo abran las escuelas, como si él fuera un adalid de la educación. Tiene una cara tan dura, tan especial Macri, que no deja de ser gracioso, al mismo tiempo que muy doloroso. Miren, Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, salió con una respuesta por tuit a ese tema y a todo lo que se dice desde el partido de la oposición. Ahora les preocupa. Bajaron el presupuesto educativo del 7,8 al 4,7%. Caraduras. Que se quede tranquilo Macri, que las escuelas van a abrir y los docentes van a trabajar igual que el año pasado. El que vive de vacaciones y descansando es él, dice. También María Laura Torre tiene algo para decir desde Suteba. Abran las escuelas, lo dice un expresidente que justamente se dedicó prácticamente en su gobierno en la provincia de Buenos Aires, a través de la mano de la señora Vidal, a ejecutar el cierre de escuelas, como así también lo hizo de la mano de Acuña en la ciudad de Buenos Aires, a cerrar los bachilleratos de adultos. Entonces, la verdad, en abran las escuelas, solamente en el título me parece que hay una falta de responsabilidad muy, pero muy grande. Esa no es la agenda de los docentes, de las familias de la provincia de Buenos Aires. Bien, esto no solamente sucede con las escuelas públicas, también en las escuelas privadas se da el mismo concepto que tienen aquellos gremios que representan a los docentes en la República Argentina. Aunque a veces por televisión esto no se entiende mucho, buscan que la gente confronte y se encontraron de pronto con esta sorpresa. ¿Los colegios privados están en condiciones de empezar el ciclo lectivo en tiempo y forma? La situación que se está avisorando como ni siquiera igual que la que hemos pasado, sino peor. Y que nada en la vida vale lo que es la vida misma. Pero en ese caso, De Vicenzi consideraría que no están dadas las condiciones para empezar el ciclo lectivo. Ninguna duda. ¿La posición de quienes integran la Cámara de Educación Privada es no empezar el ciclo lectivo? No es no empezar, sino ver cuáles son las condiciones que están poniendo o no en riesgo la vida de los niños. Por ejemplo, en Europa hay muchos países que no han suspendido las clases porque consideran que el coronavirus es verdad que circula en los más jóvenes, pero no es para nada letal, y en todo caso las complicaciones sí surgen en adultos mayores. ¿La conclusión sería no empezar el ciclo lectivo? Yo puedo decir que como padre voy a tomar mi decisión de mandar o no a mi hijo a la escuela. Bueno, hay quienes piensan que porque son docentes privados podrían pensar de otra manera. Acá estamos hablando de la vida, estamos hablando de la salud. Aparece Macri, dice, ahora veamos a quien fue increíblemente presidente de la República. Abran las escuelas. Aparece como alguien que fue un ideólogo de lo mejor que se podía hacer por la educación, y fue alguien que la empeoró en todo sentido. Las autoridades del Gobierno Nacional insisten en condicionar el retorno a clases a la situación epidemiológica. Defiende la necesidad de mantener las escuelas abiertas porque se ha comprobado que los niños y adolescentes no son vectores principales de contagio. Ya con lo que está diciendo un disparate. No son vectores principales de contagio. Saquemos la palabra principales y sí son vectores de contagio. No los principales, podría ser, aunque no es de esta manera. Miren lo que dice esta nota de Infobae para que se sepa que la procedencia es lo que más rotundamente desmiente a Macri o afirma su ignorancia. Aseguran que una nueva cepa de coronavirus afecta a los niños y es responsable de miles de contagios en la ciudad de Londres. Macri siempre fue igual. El otro día les mencionábamos a ustedes cómo Clarín y Nación pretendían, ahora que se sabe que Trump, se sabe, siempre se supo, ahora que ellos han tenido que admitir que Trump es un monstruo, un hombre que denigra la condición humana, entonces lo querían comparar con Cristina Fernández de Kirchner. Cuando Macri ha sido socio, amigo, y alguien que siempre estuvo feliz desde que Trump es presidente con que así fuera, y se ha rendido a los pies de Donald Trump. Y además pensando lo mismo, vean esto tan solo como una muestra de quién puede parecerse a Trump en la República Argentina, por más que lo quieran presentar de otra manera. Ahí está, Macri diciendo: abran las escuelas. Ese es el reclamo de Mauricio Macri, dice Clarín, abran las escuelas. Bueno, vean ese otro tuit, el de Donald Trump, lo mismo, abran las escuelas, open the schools. Así están las cosas.
Vamos a hacer un recorrido ahora que tiene que ver justamente con los Estados Unidos, ya que venimos de Trump. No lo está pasando bien. Yo no sé si no van a dar los tiempos para que lo echen antes de que asuma su mandato Joe Biden, pero después pueden llegar a tomar decisiones que nunca se vieron en los Estados Unidos. Es muy probable. Ya el martes nos permitíamos decirlo en la batalla cultural, que Trump no pueda volver a ser candidato, es decir, que la sociedad norteamericana y el mundo se quiten de encima este tsunami de mal gusto, de prepotencia, de corrupción que ha significado Trump en la vida de los Estados Unidos y del mundo. Por más que usted puede decir perfectamente, bueno, pero lo votaron más de 70 millones de personas. Ese es el corrimiento moral tan doloroso que se vive también en la humanidad. Joe Goldman es un notable periodista norteamericano que vive entre nosotros y que tiene, por cierto, conocimiento de lo que pasa en Estados Unidos. La destitución, que puede ser que Trump no puede tener oficina electoral más en su vida. Donald Trump puede ser juzgado también para impeachment, para su reacción a COVID, también a la pandemia, que es absolutamente más que irresponsable. Ayer murieron 4.100 norteamericanos en un día. En Estados Unidos va a llegar a 5.000 por día en las próximas semanas. Donald Trump impulsó la negación por intentar su propia reelección. Es una locura, es la negación del odio. Es la negación vía el odio, bien dicho por Joe Goldman, que lleva más de 30 años como corresponsal de la ABC en toda América del Sur, no solamente en la República Argentina. Y mire qué casualidad, la mamá de Joe se llama Katy, es una señora que vive en Nueva York y que ha sido la gran impulsora de todo lo que en las escuelas se recibe de alimentos. Y un día, como los alimentos eran muy malos, convocó a los políticos de la ciudad y les dijo, prueben la comida esta. Y los políticos la aprobaron, se dan cuenta que eso es horrible, que no se le puede dar a los chicos. Entonces, ese niño que nos hablaba recién, habla de la calidad de primera de la comida que reciben en las escuelas, de los bolsones que le dan, vayan o no vayan al colegio. Un ejemplo para la ciudad de Buenos Aires. Pero terminando con Trump, vamos a permitirnos una sonrisa si ustedes prestan atención a esta animación. Trump le ha pegado a todo. Le ha pegado a, bueno, ahí lo tienen, le ha pegado a la propia Estatua de la Libertad, a los inmigrantes y así sucesivamente. Le pega a todo. Sigamos este despreciable boxeador que ha golpeado al mundo. Ahí están las instituciones del mundo. Ahí está la paz, también golpeada por Donald Trump. Y así sucesivamente. Mete mano por todos lados, pero todo eso, ese horror que él construyó, es lo que ahora lo tiene knockout. Está en la cuenta de 6, 7, 8, están por llegar a 10. Y el mundo, aunque parezca exagerado, será un poco mejor. Gracias a Anabela Sánchez, Julián Capazo, como siempre por la preparación en estos materiales. Gracias a Hernán Nucera por la conducción. Gracias a todos y particularmente a ustedes. Ahora viene mi amigo Antonio Fernández Llorente con una gran edición de Minuto 1. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.